Y generalmente no soy de los que me gusta, es más, en algunos lugares que he ido, que voy y que comparto la palabra, alguna vez se acerca la gente ahí de los que están encargados de la tecnología y todo ello, y me dicen: ¿y cómo se llama la predicación? Ay, joder, pues yo generalmente no le pongo nombre, no le pongo un inicio, ¿verdad? Porque bueno, no es en ese sentido de ponerle un nombre, pero entiendo que algunas veces se requiere y lo he hecho, pero sí algunas veces me confunden. Y el problema que traigo con esta enseñanza es que traigo como 4 nombres. Quizás es como cuando estás, cuando vas a tener un niño, ¿verdad? Y que dices: bueno, le pongo. Y quiero compartir que esto en una manera muy, muy particular. ¿No pusimos el enunciado, Rolando? Hay algo que va a estar en derredor de la vida del apóstol Pablo, y quiero compartirlo con usted, esperando que realmente, aunque sea una porción de la enseñanza, sea de mucha utilidad para usted. Quisiera decirle: esto es para usted. Esto es para usted. Primeramente, quiero compartir lo que en algún momento hemos externado como el porqué del modo aprender. Y el modo aprender en algún momento lo anclamos a un par de versículos del capítulo del Salmo 119. Esto usted lo ha escuchado en algunas ocasiones, y quisiera que pudiéramos hablar un poquito, nada más para establecer la base de una práctica que es el modo aprender. Salmo 119, versículo 15 y 16 dice lo siguiente: en tus mandamientos, póngale ahí usted, en tu palabra, en tus ordenanzas, en todo aquello que, en tus preceptos, en tus, todo lo que las escrituras, lo escrito, en tus mandamientos yo meditaré. Verbo meditar. Verbo meditar. Sigue diciendo: yo voy a considerar tus caminos. Sin pretender ampliar este asunto, no quiero, es tus formas, tus maneras. En lugar de mis caminos, en lugar de mis pensamientos, quiero considerar tus mandamientos. Quiero considerar tus caminos, tus formas. Yo por mi parte voy a estar meditando, considerando. Vuelvo a este punto que siempre he mencionado: Dios no te impone algo. Dios te da algo para que tú lo medites, lo reflexiones, lo consideres. Como diciendo: considéralo si te conviene o no te conviene. Pero implica el que hayas llegado después de un proceso de meditar, reflexionar, poner tu mente en ese punto de aprender. Y luego dice lo siguiente: me recrearé en tus estatutos. Y esto es la importancia de las leyes de Dios. Me voy a recrear en tus leyes. Recrear también implica un proceso en tu vida, implica un proceso en mi vida. De tal manera que te detienes en algo que estás meditando, que estás considerando, y ahora te detienes hasta que eso produzca, y escúchame bien, produzca un cambio en tu vida. Al grado de que hasta digas: me regocijaré, me recrearé, me gozaré en tus estatutos, en tus verdades. Y creo que cuando tú y yo pasamos por estos 3 verbos: meditar, considerar, hasta el punto de
que entendiste y te regocijas, va a suceder algo que es muy importante. No te vas a olvidar de sus palabras. ¿Por qué nos olvidamos de sus palabras? Porque no meditamos, porque no consideramos, porque al no entenderlas no nos produce gozo, porque no las entendemos. Y finalmente vengo a escuchar una palabra o escucho mucha palabra, pero sigo con una misma problemática. Mi vida no tiene cambio. Y es porque nos olvidamos de su palabra. Cierro este punto de los 4 verbos. Cuando yo medito, cuando yo considero y llego al punto de regocijarme, no me voy a olvidar de sus palabras. Porque eso es algo que se llama revelación. Eso es algo que se llama revelación. Y aquí quiero entrar en algo particular. Y creo que este sería un primer título de mi enseñanza del día de hoy. Le pondría miserable de mí. Esta es una expresión que es interesante, es fuerte, y dice en el capítulo número 7 de Romanos, versículo 24, lo siguiente: miserable de mí. Y el apóstol pone una frase, añade una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se lo aclaro, no está hablando de suicidio, pero es un genuino, me siento miserable, me siento pobre. Quizás en algún momento pudiéramos decirle a Pablo: es que tú no has venido a las iglesias de nosotros, donde somos bien positivos, donde todo es yupi yupi, hurra hurra, y todo es para la gloria de Dios, donde todos estamos bien, donde somos pura gente victoriosa, donde todos estamos venciendo. Pablo, tienes que escuchar una predicación del pastor Héctor, que es tan motivante. Miserable de mí. Lo que el apóstol está diciendo, un apóstol, un hombre de Dios, está diciendo: hay áreas en mi vida que todavía Dios no ha hecho el cambio que yo necesito. Hay áreas en mi vida con las que no estoy de acuerdo. Es más, déjenme decirle, hay áreas en mi vida que me están haciendo daño. Y yo necesito trabajar sobre eso. Y cuando yo estoy en mi avance, cuando yo estoy en mi proceso de desarrollar mi ministerio, cuando yo estoy en el proceso de desarrollar mi vida, me doy cuenta que hay cosas que todavía no he podido cambiar. Que hay cosas en mi mente, que hay cosas en mi vida que no me permiten estar con la libertad. Hay cosas en las cuales todavía me detienen, son lastres en mi vida donde Dios todavía tiene que trabajar. Yo no sé si en este sentido tú te puedas identificar con este hombre en una manera especial. No voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. ¿Cuándo yo le he dicho a Dios miserable de mí? Si yo soy tan lindo,
tan precioso. Si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un hombre de ministerio, si yo soy un hombre exitoso, si yo soy un hombre que todas las puede, en tantos años de mi vida, si yo soy un triunfador, permítame decirle que nosotros necesitamos seguir cambiando. Y que hay áreas en las que tenemos que detenernos. Y quizás no decir miserable de mí. Todo depende el nivel al cual tú quieres ascender. Todo depende aquellas cosas que tú sabes, que yo sé, que nos impiden avanzar con libertad para ir a eso que esperamos con gran expectativa y con gran anhelo y a lo mejor con gran esperanza. A eso que queremos desarrollar. A esas cosas en nuestra vida que en algún momento como que chocan o nos hacen entender que todavía necesitamos a Dios para que nos ayude a triunfar verdaderamente. No te invito a que utilices la expresión miserable de mí, pero lo diríamos, déjeme ponerlo de esta manera. Voy a utilizar una analogía o más que todo un relato, donde mi madre expresaba siempre: ay, pobres de mis hijos. Yo decía, ¿pobres? Tienen casa, tienen coche, tienen familia, tienen esto, tienen aquello, y todavía, ay, pobrecito. ¿Pobrecito de qué? ¿Pobrecito de qué? No quiero meterme en este punto, no quiero abundar demasiado en este punto, pero ¿cómo en algún momento, sin entrar en este grito de desesperación, en este grito de angustia, en esta expresión profunda de un corazón como la de este hombre, hay un momento entre su propósito y su realidad, entre su propósito y su realidad, entre su llamado y su realidad, que él se detiene y dice: miserable de mí. Y es muy específico: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Qué complicado este tipo de expresiones en una cultura que se dedica al desarrollo del cuerpo y la belleza. Pero usted sabe perfectamente que en este sentido el apóstol no está hablando de cuestiones de apariencia, sino cuestiones profundas de tu vida. No es que él tuviera una baja autoestima y decir: ay, qué feo estoy, ay, el día de hoy no me peiné, ay, este día es así o así. No, es un asunto donde él sabe que hay una área en su vida, o que hay áreas en su vida que necesitan ser cambiadas. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Tú sabes, como yo, que hay cosas en nuestra vida que si son cambiadas, que si son solucionadas, que si son arregladas, te va a permitir desarrollarte y despegar en grandes cosas para tu vida.
Te estoy diciendo, mi amado, te estoy diciendo, mi amada, que en algún momento yo tengo que reconocer que hay cosas en mi vida en las que no puedo cerrar los ojos y decir, no pasa nada, estoy bien, soy un triunfador, cuando sé que hay cosas que a lo mejor debía detenerme y decir, soy un miserable, necesito que Dios me cambie, necesito ayuda, necesito que alguien me enseñe, necesito que alguien me transforme. Estar en modo aprender implica decirle a Dios, ayúdame. Implica decirle a Dios, enséñame. Porque necesito que me hagas. Necesito que me transformes. Necesito estar libre plenamente para poder cumplir un propósito y un gran destino a tu lado. Este hombre es muy particular y muy específico en una cuestión que para él era sumamente trascendente. Y quiero ponerlo en un contexto un poquito diferente. Quizás sería un buen título para esta enseñanza: miserable de mí. Pero quiero ir a algunas cosas que son interesantes en la exposición de este hombre en cuanto a este problema. Quiero que vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 12. Y quisiera aquí hablar de un punto que me llamó la atención. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto dice: de este tal hombre, quizás hablando de él mismo, me voy a gloriar, mas de mí mismo en nada me voy a gloriar, en nada. Si en algo me voy a gloriar es en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiera yo gloriarme, déjame decirte, no sería insensato. Porque en lo que yo digo voy a decir verdad. Pero no lo hago para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. O sea, está hablando un hombre, está hablando un ser humano que está exponiendo un punto importante. Y mire lo que dice en el versículo número 7 del mismo capítulo 12. Y que por la grandeza de las revelaciones, por la grandeza de mi entendimiento, de mi comprensión de quién es Dios, de quién es Jesús y de su obra. Va de nuevo. Y que por la grandeza de sus revelaciones, de entender quién es Dios, de entender la obra de Jesús, quién es Jesús, de entender la obra del reino, de entender la obra del Espíritu Santo, de entender cosas que mucha gente no entiende, por las grandes revelaciones que yo tengo. Y te haré una pregunta a ti, le haré una pregunta a aquellos que nos ven también por televisión: ¿cuáles son tus grandes revelaciones? ¿Cuáles son aquellas cosas que para ti son una grande revelación? Si puedes anotarla, anota 3 grandes revelaciones, así de balazo. No les piense mucho. ¿Cuáles son tus grandes revelaciones? Este hombre está hablando
de que Dios hace grandes revelaciones y Él es portador de grandes revelaciones, y que esas grandes revelaciones lo pueden poner en un punto donde Él pueda ensoberbecerse, enorgullecerse y estar en una posición de decir: ninguno de ustedes se compara conmigo en lo que yo he tenido como revelación. Habla de cosas que en algún momento pueden levantarnos del piso y sentirnos que ya somos los superteólogos, los superexpertos, los apóstoles, querubines, arcángeles, supergalácticos. Él está diciendo: mira, por las grandes revelaciones yo pudiera exaltarme, enorgullecerme, hablar de más. Y lo que te voy a decir, déjame ponerlo de esta manera, lo que te voy a decir, no voy a exagerar, es verdad. Estoy en la posición que estoy en el punto donde estoy en una posición donde he tenido, no puedo negarle, grandes revelaciones. Yo te diría a ti, le diría a usted, y me pregunto a mí mismo: ¿cuáles son tus grandes revelaciones? Porque déjame decirte una cosa, yo necesito grandes revelaciones de Jesús, grandes revelaciones de Dios. Necesitamos grandes revelaciones. Su vida solamente va a cambiar no cuando estemos en un punto donde estamos escuchando cosas nice, bonitas, sino cuando hay una profunda revelación, cuando hay algo que impacta tu corazón, cuando hay algo que afecta tu vida, cuando hay algo que transforma tus caminos, que cambia tus pensamientos, que te modifica. El apóstol donde quiera estaba hablando, donde quiera él llegaba, porque tuvo una grande revelación. Iba hacia Damasco, llevaba un propósito totalmente diferente a lo que usted y yo quizás algún día visitáramos Damasco. Él llevaba la intención de matar gente, de llevar gente presa para que fueran castigados porque no creían como él. Porque si él sí era un teólogo, porque si él era un buen fariseo, porque él tenía convicciones. Y ahí iba en contra de aquellos que seguían a uno, que le decían el camino, que también era verdad y que también era vida. Y en ese trayecto, independientemente de cómo haya ido o cómo haya sido su transportación, cae postrado. Y se oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí postrado, en tierra, ciego, cuestión que duró por 3 días. Él dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y a partir de ese momento, porque tuvo una gran revelación, porque el Dios Todopoderoso se manifestó en una manera impresionante sobre él, su vida fue transformada totalmente. Su camino fue totalmente diferente. ¿Cuáles son las grandes revelaciones que están en tu vida, que pueden transformar tus días y tus momentos y sobre todo tu vida? Hay grandes revelaciones que Dios quiere darte.
no quiere que estemos aquí porque, bueno, ¿por qué estamos? Bueno, es que un día mi mamá estuvo orando por mí, mi papá estuvieron orando por mí, y mi abuelito y mi tatarabuelita estuvieron. ¿Y por qué estás aquí? Pues porque estuvieron orando por mí. ¿Pero por qué estás aquí? Pues porque estuvieron orando por mí. ¿Y por qué estás aquí? Pues porque me parece una buena costumbre. Está bien. ¿Y? Porque esta es una buena opción de vida. Sí, estoy de acuerdo. Pero el punto es, ¿cuál es tu grande revelación? Y déjame decirte una cosa. Quizás no tienes una grande revelación, pero yo quiero decirte en este momento que Dios quiere darte una grande revelación de su presencia, de su grandeza, de su poder, de su amor, de su misericordia, de todo lo que es un Dios vivo. Que sea un buen punto de oración para ti. Yo lo que te dijera es que cuando algo suceda, cuando algo en un momento de esa magnitud, de ese impacto suceda, porque Dios quiere hacerlo con nuestra vida, porque necesitamos para cambios radicales, necesitamos grandes revelaciones. El mismo Pablo lo decía, Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo. Revelarme a su Hijo. Usted necesita no solamente una reunión donde escuche, usted necesita grandes revelaciones. Profundas revelaciones. Verdaderas revelaciones. Y quizás eso sucede en este proceso que yo le mencionaba de modo a aprender. Cuando usted escucha algo y se pone en ese punto de meditar. Oye, ¿qué significa grandes revelaciones? ¿Tengo una grande revelación? ¿Cuáles son mis grandes revelaciones? No tengo revelación. Estoy aquí por una costumbre. Estoy aquí porque me parece bueno. La pregunta es, ¿necesito una grande revelación? Yo te diría sí. Sí. Las grandes revelaciones van a cambiar hasta tu agenda. Van a cambiar tus días. Van a transformar tu vida en una forma radical. Vas a encontrarle sentido a la vida. Vas a encontrar por qué es. Vas a encontrar la oportunidad de conocer al Padre. Señor, yo necesito grandes revelaciones. Necesito meditar en cuáles son esas mis revelaciones, considerar, regocijarme y no olvidarme de algo que es sumamente clave y trascendente para mi vida, que puede en verdad cambiar toda mi vida. Yo necesito grandes revelaciones. Por ello estoy aquí, no solo por un momento, no solo por un punto de cumplir con algo, de una rutina. Yo necesito cosas que transformen mi vida. Yo necesito una revelación de quién eres tú, quién es la obra, cómo es la obra y el porqué de la obra del maravilloso Jesús. Necesito una revelación de su Espíritu. Necesito una revelación del reino.
yo necesito afirmar mi vida en grandes revelaciones. La única manera que una revelación se afirme en tu vida y no te olvides de ella es que pases por este proceso que te he mencionado, de meditar, considerar y quedarte en lo que estás considerando hasta que produzca un cambio en tu vida que te recrea al punto de traer gozo a tu vida. Y por la grandeza, y para que la grandeza, versículo 7 del capítulo 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me levante incorrectamente. Cuando tú tienes grandes revelaciones, eres levantado correctamente. Va de nuevo. Cuando tu vida tiene grandes revelaciones, tu vida es levantada correctamente. Las revelaciones elevan el estándar de tu vida. Las revelaciones elevan el nivel de vida, de intensidad de vida. Las revelaciones te llevan a desarrollar plenamente tu potencial, a desarrollar tu vida, a tener un enfoque claro, a tener un proyecto de vida, porque las revelaciones se hacen parte, se incorporan a ti. Aquí no vienes a escuchar un buen mensaje, que quizás lo vas a escuchar. Aquí no vienes solamente a estar en un buen ambiente, que lo vas a tener. Lo importante es que eso sea una realidad que se incorpore a tu vida y va a elevar tu vida. Va a potencializar tu vida, te va a llevar a un nuevo nivel de vida. Vas a tener una solución en tu vida personal, en tus relaciones. Vas a tener una diferente experiencia en tu familia. Vas a poder ver a un negocio, situaciones en otro nivel por causa de las revelaciones de Dios. Pero es interesante la expresión aquí del apóstol. Yo tengo súper grandes revelaciones y tengo que reconocer algo, que por causa de lo revelado, yo me puedo exaltar, elevar, enorgullecer, lo cual sería incorrecto. Porque eso no es el propósito de las grandes revelaciones. La grande revelación no es para hacerme superior a otras personas. Las grandes revelaciones no son para hacerme superior a otras personas. Es para servir con intensidad a un propósito grande. Las grandes revelaciones no es para que sea superior a otras personas, sino que para que pueda incorporarme a un gran proyecto de vida. El apóstol está aquí en una situación, este hombre llamado Pablo está en una situación real. Estoy en riesgo porque las revelaciones de Dios han sido intensas, grandes, maravillosas, wow, que han puesto mi vida en un punto donde en rato ni yo mismo me la creo. Pero Dios es bien sabio. Y para que yo no me enaltezca en una manera incorrecta, me fue dado un aguijón en la carne. Lo dice un mensajero de Satanás que actúa ¿en dónde? En mi carne, no en mi espíritu y no en mi alma.
Así lo dejo, no quiero meterme muy. Entienda bien la diferencia. Me dio un aguijón en la carne para que me ubique, para que me recuerde, para que no me enaltezca sobremanera. Hay muchas cuestiones en derredor de la vida del apóstol Pablo, en este punto, muchos comentarios, de que cuál sería ese problema en la carne. Algunos hablan de un impedimento físico, de enfermedades, hasta cosas como quizás epilepsia, situaciones que obviamente tienen o pudieran algunas de ellas tener cierta verdad. Pero no recuerdo por ahí, en alguna ocasión, Pablo, hay un momento donde no recuerdo a dónde quería ir, dice, y no pude ir porque estaba enfermo. No pude estar con ustedes porque me aquejó una enfermedad. Alguien puede decir que por aquellas épocas pudiera ser algo de paludismo, malaria, cuestiones por ahí. Hay muchos, insisto, opiniones al respecto de un problema físico. Pero quiero que nada más vea también la vida del apóstol Pablo en el desarrollo de su ministerio. Cuando en épocas de las que estamos hablando allá, alrededor del 40, 50, después de Jesucristo, se echaban grandes trayectos caminando. Ahí no había aviones. Tenían que ir y hacer misiones en lugares bien inhóspitos. Entonces, es muy probable, es altamente probable, de que lo que aquejaba a este hombre no era un problema físico y no era un problema de enfermedad. Porque si no, no pudiera haber hecho los recorridos que hizo, las ocasiones que lo hizo. Como él dice, en naufragios, en desiertos, en caminos, en azotes. Pues una persona con problemas físicos hubiera estado realmente a punto de morir cada rato. Lo apedrearan cada rato. Azotes recibió. Una persona enferma, me refiero en la cuestión física, hubiera sido desastroso. Lo más probable, bajo este contexto, y no estoy asegurándolo, simplemente utilizo los comentarios de historiadores, lo más probable es que están hablando de una situación en su carácter. Imagínense a Pablo hablando de esta manera. Entre los fariseos, yo soy fariseo. En cuanto a la educación, a los pies de Gamaliel. Soy romano de nacimiento. Pablo tenía muchas cosas por qué enaltecerse. Más aparte, él dice, y todo esto que he desarrollado como hombre lo tengo por basura por conocerle a él. Y lo conoció de una manera que pudiera ser de una grande revelación. Pablo era un ser humano y podía enaltecerse, como él lo dice, enorgullecerse, perder el piso. Y él dice, y Dios quiere ayudarme a no perder el piso. Y aunque esta cuestión que me sale, alguna vez aquí en el estilo latino decimos, se me sale el indio, ¿verdad? Se me sale mi carácter, se me sale lo rocha, se me sale lo que somos bien buenos aquí. Dice, Dios me quiso ayudar con este asunto.
aunque le he pedido 3 ocasiones que me quite ese asunto, pero ya entendí que me dijo que no, porque esa situación me ayuda a que yo no pierda el piso, que no me enaltezca sobremanera, que no crezca incorrectamente, que no me eleve incorrectamente. Y hay momentos cuando yo me siento que estoy, es que cómo prediqué, es que si hubieras visto cómo ahí en el Areópago puse a los sabios y no se dieron cuenta de la manera tan inteligente como yo los atrapé. Y dice, tranquilo, tranquilo. Y empieza a subírsele aquí en la mente que yo soy, y que yo soy, y que yo puedo, y que yo soy Juan Camané, y que yo soy hijo de Dios, y que soy casi hijo del Altísimo. Y dice Dios, bájale, bájale. Ubícate, chavito. Sí, Señor. Entiendo que eres tú. Es que nadie predica como yo. Es que nadie canta como yo. Es que nadie sirva como yo. Es que nadie da tanto como yo. Es que no. Hey, ubícate. No lo voy a quitar de ti. Porque si te quito este peso, te me vas. Te pierdes. Y no es mi intención. Yo te he escogido para que seas testigo de mí. En muchos lugares te necesito. Señor, pero ¿qué voy a hacer? Aprende a vivir, a administrar tu vida bajo mi gracia. Aprende a vivir, a administrar, a desarrollar mi vida, tu vida, bajo mi gracia, bajo mi amor, bajo mi protección. Ya te escuché que dijiste miserable de ti. ¿Sí? Tienes que entender que yo amé a un miserable. Y lo amé de tal manera que envié a mi hijo para que te rescatara de tu vana manera de vivir. Y no te voy a dejar hasta que cumpla en ti todo lo que yo te he dicho. Para Pablo en ese momento, su situación era quién le librará de ese cuerpo de muerte. Porque este cuerpo produce muerte. Las obras de la carne son muertas. ¿Cuál será un buen título? ¿Miserable de mí? ¿Las grandezas de sus revelaciones? Interesante el punto. Dice, permítame aquí ir y abundar un poquito. Quisiera tomar un versículo, déjeme. Ok. Vamos al versículo, nuevamente a Romanos, capítulo número 7, y voy a ir al versículo 14. Un pasaje sumamente interesante. No voy a saturarlo. ¿Ya recibió algo esta mañana? ¿Ya recibió algo? Ok. No tengo la intención de terminar. Me refiero, no se preocupe usted, el día de hoy. Voy a ver cuándo podemos avanzar.
Esto sería un tercer título para mí. Diga conmigo, la ley es espiritual. Diga conmigo, la ley es espiritual. Ahora, déjenme ponerlo en esta forma. Ser muy particular. La ley de Dios, las leyes de Dios son espirituales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la ley es espiritual y la ley de Dios es espiritual? Que es una opción de vida para ti y para mí. Una opción de vida espiritual. Va de nuevo. La ley de Dios, poniéndolo en una forma a lo mejor más específica, la ley de Dios es espiritual para el desarrollo de una vida espiritual. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿te interesa una vida espiritual a ti? Quizás sí, quizás no. Vivir en la carne no se siente tan mal. Vivir una vida tradicional, una vida sin muchos asuntos espirituales, pues no se puede. El punto es si tú y yo queremos una vida espiritual. Definitivamente hay cosas que tú y yo deberemos de decidir qué tipo de leyes, qué tipo de cosas quieres que rijan tu vida. ¿Me estoy comunicando? Espero que sí. ¿Tú tienes leyes en tu vida? ¿Tú has establecido cosas en tu vida? ¿Has adoptado cosas en tu vida? Vamos a decir que diciendo, ¿esta es ley en la casa? Es obvio. Usted tiene una serie de principios, de valores, una serie de ordenanzas, una serie de cosas, póngale el término que usted quiera, para desarrollar su vida. X o Z. Usted tiene una normatividad en su vida. Hace cosas que le gustan por alguna razón, cosas que aprendió de sus padres por alguna razón, cosas extrañas que ha ido incorporando a su vida por alguna razón. Te diría algo muy sencillo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué me estás escuchando a través de las redes? ¿Por qué? Porque has establecido un cierto patrón, una cierta ley, una cierta norma, una cierta disciplina para estar aquí. Y en una forma u otra, permítame utilizar aquí, estamos hablando de leyes, que a través de la vida, es más, voy a ser más específico. Hay un momento donde tiene una discusión por ahí Pedro con Pablo y Pablo con Pedro. No quiero decir Pedro Picapiedra ni Pablo Mármol, pero pudiera quedar así entre una discusión entre Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Y uno de ellos está bien aferrado a su creencia. Y ese es un judío. ¿Por qué un judío? Porque es un judío. Porque estamos hablando de cierta gente que conoció ciertas leyes. Y en la discusión por ahí, hablando de esas maneras en las cuales te puedes enaltecerte o enorgullecerte sobremanera, están hablando de cómo quizás se siente una cultura superior. No es el caso, pero la terminología es muy interesante cuando le dice Pablo a Pedro, nosotros somos judíos
y no somos gentiles pecadores. O sea, nosotros somos judíos, como diciendo, y los judíos no pecamos. Los que no son judíos tienen ciertas leyes, tienen ciertas formas. Voy a ponerlo en una manera muy sencilla. Quizás el que abuse de la mujer a alguien y le ponga su disciplina por ahí, como los cavernícolas la cachetee, le pegue con un palo y la jale de los cabellos. Para nosotros, que la mujer debe ser puesta en alta estima, eso es un pecado. ¿Está conmigo? Nosotros no practicamos esas cosas. Y así como eso pudiera utilizar otros ejemplos, les voy a dar uno más. Hay gente que cuando en un momento, en el desarrollo de su vida, hay una situación de muerte, matarles es normalito. No pasa nada si matan a alguien. Nosotros no pensamos así. Nosotros respetamos la vida y la respetamos desde el inicio, y no practicamos la eutanasia, no matamos a nuestros ancianos. Nosotros no. Nosotros somos judíos y no somos pecadores de entre los gentiles. Me fui a dos casos muy extremos, pero está diciendo, nosotros tenemos una vida diferente, regida por otras leyes, y no practicamos las cosas que ellos hacen. Somos de una cultura diferente. En esa cultura también, en una cuestión positiva, ellos esperan, algunos de ellos todavía, pero tiempo atrás esperaban un Mesías. Te hago una pregunta. Cuando tú naciste, no sé hasta qué tiempo, quizás algunos hace corto tiempo, ¿tú esperabas un Mesías? ¿Tú esperabas un Mesías? ¿Qué iba a ser el Mesías? ¿Qué iba a ser el ungido? Iba a ser un libertador. El libertador que esperaban es porque ellos estaban esclavos. Habían estado esclavos en Egipto, ahora estaban esclavos del dominio romano, habían sido esclavos del dominio griego, de los persas, o sea, vivían en una esclavitud. Y por lo tanto ellos esperaban un Mesías libertador. ¿Tú esperabas en tu vida un libertador? Pues si yo soy libre, yo soy mexicano, yo hago lo que yo quiero, yo voy a donde yo quiero, yo me tomo lo que yo quiero, yo golpeo a quien yo quiero, yo estoy con una y me voy con otra, ¿y cuál es el problema? Yo soy libre. Y tú puedes permanecer libre en esa forma latina, o quizás hispana, o quizás de todo hombre. Usted puede tener sus propias leyes y sus leyes pueden ser muy laxas. ¿Para qué te metes en problemas? Tú tienes un estilo de vida y está normado por cuestiones que solamente están regidas por tu corazón. ¿Para qué me meto en problemas?
Es más, ¿para qué voy a la congregación? ¿Para qué me junto con un grupo como ese que hasta te pone? No nos dicen muchas ocasiones, no voy con ustedes porque todo lo que ustedes hacen no se puede. Yo no lo hago. Porque mi forma de vida, ¿cuál es el problema si me tomo 3, 4, 5, 6? ¿Cuál es el problema de que me baile hasta las 3, 4, 5 de la mañana? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Esa es tu vida. Pero la pregunta es, ¿esa es una vida espiritual? Ahora, yo te hago una pregunta. Muy sencillo. Esto debería ser el desarrollo de una cultura. Una cultura se desarrolla en función a que tú cultives correctamente creencias. Cultives correctamente creencias. De tal manera que es tu estilo de vida hasta que desarrolles precisamente una cultura. Si esto fuera una reunión internacional, quizás a través de algunos países que nos escuchan, si esto fuera una cuestión internacional, aquí pudiera haber muchas maneras de pensamiento. La pregunta es, te hago una pregunta muy sencilla. En tu cultura, en tu forma de pensar, en tu manera de conceptualizar las cosas, ¿tú aceptas la muerte como una opción sin meditarla, sin entenderla? ¿A ti te parece bien? Olvídate. ¿A ti te parece bien matar a un inocente? Quizás por el entorno que tenemos aquí, podemos decir, a ninguno de nosotros creemos en la muerte. Tú en un momento aceptas el que para que no sufra el viejito o la viejita, el abuelito o la abuelita, le practiques la eutanasia y lo mates. ¿Te parece normal? ¿Te parece bien? Es tu manera de pensar, es tu aceptación de las cosas. No tienes por qué cambiar. Esa es tu manera de pensar, esas son tus leyes, esos son tus pensamientos, esas son tus normas, eso es tu estilo de vida. Tú puedes decir sí a esto y no a esto. Pero aquí el apóstol está entrando en una situación bien particular. Y él dice, yo, aún siendo judío, fariseo de fariseos, en mi manera de pensar, me doy cuenta, he entendido algo, que esta ley no es puesta por los hombres, no es el estilo de vida personal de alguien. Esta es una ley que es de Dios. Y esa ley, eso no y eso sí, de esa ley, es para elevar mi vida a un nivel espiritual. La pregunta es si te interesa o no te interesa. Ellos como judíos en algún momento fueron confrontados con una ley. Ellos tenían un estilo de vida que no tenían la ley de Dios. Y Dios aparece y les da una ley, los pensamientos de Dios para desarrollar una vida espiritual. ¿Me estoy comunicando? No para desarrollar un estilo de vida de un X país, sino para desarrollar una vida espiritual. Porque la ley es espiritual, no va a tu cuerpo, no va a tu alma, va a tu espíritu. Es un asunto de leyes del espíritu para potencializar, para desarrollar, para llevar a la plenitud una vida espiritual. Entonces tú tienes que optar entre tus leyes y las leyes de Dios.
No estás obligado. La pregunta es, si quieres una vida espiritual, necesitas leyes espirituales. Si tú quieres una vida espiritual, necesitas leyes espirituales. Si tú quieres una vida espiritual, necesitas leyes espirituales. Y aquí es donde voy a tener que concluir por causa del tiempo. El apóstol tiene un punto crítico. Si yo entiendo, yo sé que la ley es espiritual, pero yo tenía un estilo diferente de vida. Yo soy carnal. Yo soy carnal. Y dice, y como soy carnal, estoy vendido a la esclavitud. Estoy propenso a la esclavitud de mis malas decisiones. Porque mis malas decisiones me esclavizan. Yo estoy vendido al pecado porque estoy atado a una naturaleza carnal. ¿Quiero una vida espiritual? Pero entiendo un problema. Y parafraseando, empieza a decir, hay cosas que yo hago que no las entiendo. La verdad es que cuando algunas cosas surgen por ahí, sobre todo conflictos fuertes, en ratos a ese hombre, a esa mujer le quiero romper la cara. Soy carnal. Miserable de mí. Si yo salí bien santito, canté 4 coritos, 5 alabanzas y me eché 6 Padres Nuestros. Pero al momento que llegué a casa y que no estaba la comida lista y que no me atendieron como yo me merezco, y el apóstol dice, miserable de mí. ¿Quién me puede librar de estas reacciones de la carne? ¿Quién me puede librar? Gracias a Dios por Jesucristo. Es lo que dice el apóstol. Dice en el versículo número, ¿qué viene siendo? ¿Cuál versículo fue? 14. No, este es el de ahorita. No, este debe ser como el 20 y tantos. A ver, Rolando, por favor, para el 25. 25. El 24 dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo te puede librar de ese cuerpo de muerte. Y de eso hablaremos más adelante. Pero escúcheme, déjeme ir cerrando. Esto es sumamente importante, lo que quiero compartir finalmente con usted en este día. Parece interesante lo que está pasando por aquí. Hay un momento donde, no creo que traiga esa cita, pero hay un momento que llega un joven y se presenta ante Jesús. Se le conoce como un joven rico, un príncipe, un principal. Y se acerca y dice la palabra que con mucha propiedad le dice, maestro bueno. Y lo dice
doblando su rodilla, hincando su rodilla sobre el piso. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Usted y yo sabemos qué debemos hacer, ¿verdad? Tú nomás haces una oracioncita así, ya la tienes. Lo que está diciendo, ¿cómo puedo entrar en una vida de trascendencia? En una vida espiritual. Y Jesús le dice lo siguiente: los mandamientos sabes. Si tú quieres entrar en una vida espiritual, no hay de otra. Tienes que considerar los mandamientos. Y con esto concluyo. No, no es cierto. ¿Se acuerda usted cuando andaba con la competencia, como en este lugar, le enseñaron los 10 mandamientos? ¿Los vivimos? Por eso no tenemos una vida espiritual. Por eso no tenemos una vida espiritual. Jesús viene a cumplir la ley. La ley es espiritual. Pero la ley, yo como carnal, déjeme parafrasear, yo como carnal, si quiero una vida espiritual, tengo que aceptar las leyes espirituales. Yo como un hombre, una mujer, me refiero a cada uno en su punto, que quiere una vida diferente, yo tiene que reconocer que tiene que cambiar sus leyes de vida. Tiene que cambiar sus leyes de vida. Y concluyo con lo siguiente: es una decisión, no es una obligación. Es si tú quieres una vida espiritual. Y Jesús hace referencia con este joven a una vida espiritual. Los mandamientos sabes. Y los mandamientos, concluyo ahora sí con esto, diciéndole lo siguiente: los mandamientos de Dios, lo que conocemos como los 10 mandamientos, tienen el siguiente objetivo. Número 1, potencializa tu relación con Dios, diciéndote: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No tengas otros dioses, no sirvas a otras leyes. En ese sentido, no sirvas ni a ti mismo, a tus propias leyes. Número 2, te habla de la importancia de la economía. Y cuando te habla de la importancia de la economía en los mandamientos, te dice: cuida, y permítame usar esta expresión, fundamenta tu vida en tu casa. Y ve cuán importante es en esta vida espiritual, no en la vida envuelta en un sincretismo de pensamiento. No, en esta vida ve la importancia de fortalecer una relación con tu padre y tu madre. Hónralos. Esto funciona para una vida espiritual, no en un sincretismo. Sincretismo implica no en un montón de ideas y de mezclas de pensamientos. No, en una vida espiritual. Aprende ello. En esta situación de la economía implica algo sumamente importante. Tienes que darte tiempo para usar correctamente tu tiempo, que es poco. Por lo tanto, tú debes respetar el sábado de tal manera que ese día lo dediques a prepararte. No es el sábado, hazlo el viernes. No es el viernes, hazlo el jueves. Pero lo importante aquí en el contexto nuestro es: dedica tiempo a prepararte, dedica tiempo a conocer las leyes, los preceptos, dedica tiempo a esto, a meditar, a considerar, a recrearte y a no olvidarte. Dedica tiempo a esto. Una cosa más:
No te metas en broncas con tu prójimo. No lo mates. No adulteres. No hurtes. Cuida tus relaciones con tu prójimo. Eso es espiritual. Y entiende lo siguiente. Entiende que Dios es bueno contigo. Y que en cuanto a ti, tus pasos pueden resbalar, puedes tropezar cuando tú empiezas a desear cosas incorrectas y dejes de ser agradecido con Dios y empiezas a codiciar cosas que no debes de tener. Estos mis mandamientos van a hacer que tu vida sea diferente. Te estoy hablando no de tus leyes, te estoy hablando de cosas espirituales. Esto es para hacer que tu espíritu viva en otra dimensión. Si tú cuidas esto, vas a ver que tu espíritu va a predominar sobre tu alma y sobre tu cuerpo. Eso implica que mantengas el corazón agradecido, en relación profunda con Dios. El joven dice lo siguiente: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y yo digo, por eso eres rico. Pero Jesús lo reta todavía más para allá. Quizás como Pablo. Te voy a poner un aguijoncito. El problema no es la buena vida que has llevado. El problema es que te detienes en eso y no has entendido que hay una vida superior. Vende todo lo que tienes y sígueme. Sé parte de mí y vas a ver lo que es verdaderamente vida. Mi amado, usted puede seguir viviendo la vida como usted quiera. Yo puedo seguir viviendo la vida como yo quiera. Pero si tú y yo queremos una vida espiritual, tenemos que tener leyes, principios que permiten el desarrollo de nuestro espíritu, que no atan nuestra vida solamente a la carne y a las consecuencias de la carne. Es tu decisión. Es tu decisión. Solamente llévate en mente lo siguiente. Y ojalá puedas meditar, considerar, recrearte y no olvidarte de que si quieres una vida espiritual, necesitas una ley espiritual. Señor, quizás es una expresión demasiado intensa, desgarradora, miserable de mí. Pero cuántas veces yo he querido alcanzar cosas, alcanzar otro nivel, ir a una verdadera vida, y me doy cuenta que todavía se topa mis acciones con un problema de carácter, de actitud, de debilidad, de flaqueza, que me evita, que como un lastre me atora y no puedo ir más allá. Necesito cambios. Necesito que mi ser sea diferente. Quiero una vida diferente. Necesito leyes diferentes.
la expresión del apóstol cuando dice gracias a Dios por Jesucristo, implica que él tuvo una grande revelación de lo que es la obra de Jesús en la vida del hombre. Si quiero grandes revelaciones, y la más grande revelación es entender quién es Jesús, lo que hizo Jesús, lo que es Jesús hoy como una opción real de vida. Yo te necesito, Dios, y te doy gracias porque puedo conocer a Jesús. Vale la pena tener una revelación profunda de quién es Jesús, porque es mi única opción real y verdadera de vida.